La economía chilena en desaceleración. El Producto Interno Bruto del tercer trimestre marca un crecimiento de 0,3%, el menor índice desde diciembre del año 2020. Además, el Banco Central informó que el déficit de la cuenta corriente nacional aumentó a su mayor nivel en varios años. En general, todas estas cifras que estamos citando son algo mejores de lo que se anticipaba, lo cual indica que el ajuste que está teniendo la economía está teniendo efectos sobre la inflación y hasta el momento ha sido menos negativo sobre la actividad. Camioneros de la zona norte del país anunciaron una paralización a partir del próximo lunes, mientras que la Confederación de Dueños de Camiones se desmarcó y acusó irresponsabilidad en este llamado. En tanto, Gobierno afirmó que las tarifas del transporte público no pueden mantenerse congeladas y busca un mecanismo para el aumento gradual del transporte. Mira, aquí la declaración de nuestra confederación es clara en señalar que es absolutamente irresponsable convocar a paralizaciones de actividad. En consecuencia, la confederación no es parte de ninguna movilización. Este viernes entró en vigencia el registro de deudores de pensiones de alimentos. La iniciativa, promovida por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, fue apoyada de forma transversal y desde el actual Ejecutivo apuntan a la corresponsabilidad de madres y padres. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y los papás, porque en su gran mayoría son papás, que no han cumplido con su deber, van a tener que pagar. Esto nos permitirá centrarnos en los derechos de los niños y las niñas y en los adolescentes, las familias, y también contribuir a la corresponsabilidad. La oposición exige al gobierno cumplir con una política nacional contra el crimen organizado. Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito abordaron una polémica con el Ministerio Público por diferencias en las cifras de encerronas. Categoría que presenta el estudio de la zona occidente se enfoca en un fenómeno muchísimo más acotado que determina y define como la encerrona. El presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión con su par en China en el marco de la cumbre de la APEC. La canciller Antonia Urrejola aseguró que Xi Jinping invitó al jefe de Estado para visitar al gigante asiático. Y finalmente con el presidente de China se comentó también de la relación bilateral y el presidente de China invitó al presidente Boric a realizar una visita oficial. El Colegio de Profesores y Docentes de liceos emblemáticos se manifestaron en contra de la aplicación de la ley Aula Segura tras la ola de incidentes registrados en estos establecimientos. Aula Segura es una ley que viene funcionando desde hace ya varios años y que no ha resuelto el problema. La ley Aula Segura es una ley que es totalmente contradictoria con otra ley que nos pidieron que implementáramos, que es la ley de inclusión. Aquí y ahora, Óscar Cáceres. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la edición central, las noticias aquí y ahora, una transmisión que llega a todo Chile a través de la cadena de Inicia Radio, que en Santiago se escucha en el 96.5 FM y también a través de Radio Corporación 97.1 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. Son 51 estaciones que desde Arica hasta Magallanes nos escuchan. En Arica, en la región de Coquimbo, en Antofagasta, en el Maule, nos escuchamos en la región del Ñuble, en la región de los Lagos, también en Coyhaique, en Punta Arenas, también en la televisión abierta, en Santiago, en el 15.2, en Corporación Televisión, el 15.3, en Nuevos Comienzos Televisión y también en el 670 de BTR. Y en Punta Arenas, en la capital de la región de Magallanes, en la televisión de libre recepción satelital, en el 38.2. Vamos a comentarles que estamos también en nuestra línea de WhatsApp, el más 569-8721-4575, más 569-8721-4575 y el hashtag aquí y ahora. Para comentar lo que está ocurriendo en materia económica, hemos tenido dos malas noticias respecto de la desaceleración de la economía chilena. Creció levemente 0,3% el Producto Interno Bruto en el trimestre, pero también el tema de las cuentas corrientes nacionales, lo vamos a explicar, y también estas reuniones que se están generando en el marco de la APEC. Gabriel Boric, que se reúne con el presidente chino Xi Jinping, lo invitan ahí a visitar China, el propio dictador chino, Xi Jinping invita a Gabriel Boric
Yo lo único que espero es que en esa reunión se hable de economía, se hable de intercambio comercial, que se abran las puertas de China, que lleguen los productos a través, ¿no es cierto?, también de las aplicaciones, que es muy importante para la compra de los chilenos y chilenas, que consumen muchos productos chinos, pero también que se hable de derechos humanos. Michelle Bachelet, antes de dejar el cargo de alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, entregó un duro informe respecto de las flagrantes violaciones de los derechos humanos de la dictadura china. Lo que ha ocurrido con el deterioro de las garantías constitucionales en Hong Kong, lo que ocurre con las minorías religiosas, la persecución a los cristianos, en fin. El presidente Boric tiene atributos para hablar de derechos humanos porque él ha criticado a Nicolás Maduro, ha criticado a Daniel Ortega, ha hablado de las violaciones de derechos humanos en Chile en el marco del estallido social. Tiene el deber de hablar con Xi Jinping también de las violaciones de derechos humanos. Es lo que corresponde a un demócrata. Así que si se concreta esa visita al año 2023, esperemos que se sea parte de las conversaciones con el dictador chino Xi Jinping. Vamos a comenzar de inmediato a revisar las noticias que de verdad importan aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Día viernes, 18 de noviembre. A estas alturas del año uno quiere puro sacar cuentas alegres. Pero las cuentas no son alegres para el desarrollo de la economía chilena. Lo hemos indicado todo el año. Hemos hecho todos los informes. Hemos contado toda la historia respecto de la desaceleración, el IPC, el aumento de las deudas, la crisis en el sector inmobiliario, el precio del dólar que ha estado al alza buena parte del año, en fin. Y hoy día tenemos datos que ha entregado el Banco Central respecto de la caída de las cuentas corrientes del país, también la reducción del Producto Interno Bruto. Miguel Núñez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Televidentes, auditores. Profundiza la desaceleración de nuestro país y la cuenta corriente nacional percibe los efectos de los retiros de los fondos de pensiones. Todavía los fondos de pensiones son los responsables de el mal desempeño de la economía nacional. Efectivamente, así al menos lo señalan. Hay acuerdo, podríamos decir de alguna manera, entre los economistas y también las autoridades. Hablamos específicamente del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que hizo este punto justamente. A ver, porque ¿qué es lo que pasó? Durante esta jornada conocimos dos informes del Banco Central. Estamos dando cuenta justamente de lo que hemos venido hablando durante todo este año. Señales, hemos ido entregando índices puntuales que tienen que ver con la caída de la actividad que hemos venido, que ha marcado una tendencia a la baja durante el último tiempo, lo que está sucediendo con el sector de productivo en cuanto a la minería principalmente, que también está con índices bastante bajos, y también el fenómeno inflacionario, y una serie de señales también que hemos venido conversando durante todo este año. Todo ello de alguna manera se junta en este informe, podríamos por decirlo de alguna manera, y entrega justamente cómo está la cuenta nacional, lo que publicó el Banco Central. Y ahí es donde hay que mirar lo que sucede con el Producto Interno Bruto. A ver, ¿qué es esto? Esta es la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio de un país, en este caso para Chile, y que en este caso se contempla el tercer trimestre de este año. Y en ese sentido es que el PIB, según el Banco Central, registró una variación, creció, pero lo hace en una medida bastante leve, un 0,3% en comparación al mismo periodo del año pasado. Es lo que ha señalado el Banco Central. Si uno mira también la trayectoria de este índice durante el último año, también se nota bastante fuerte esta caída, esta baja en la actividad económica, que venía reflejada también por los IMACES que hemos conocido durante todo este año. Sin embargo, es digamos de alguna manera, algo que se esperaba, una trayectoria que se había proyectado producto de distintos factores. Entre ellos, por ejemplo, lo que señala el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante esta jornada. Puso la atención en la baja de la demanda y el consumo que se reflejan en estas cuentas, que registran bajas bastante importantes, y aquello lo relaciona justamente con el fenómeno inflacionario, puesto que el fenómeno inflacionario, el alza de los precios, debe arrastrar justamente a los mismos precios, una vez que ya empieza la gente a consumir menos, a gastar menos, a la baja. Marcel habla de un ajuste que está sucediendo y que señala que al menos es menos agresivo de lo que se proyectaba.
Ese ajuste se está concentrando más en el lado de la demanda y del lado del consumo, que es donde tiene que ocurrir, dado que los excesos de demanda que se produjeron durante el 2021 y que, por otro lado, la inversión ha tenido un comportamiento por encima de lo esperado. En general, todas estas cifras que estamos citando son algo mejores de lo que se anticipaba, lo cual indica que el ajuste que está teniendo la economía está teniendo efectos sobre la inflación y hasta el momento ha sido menos negativo sobre la actividad. A ver, precisemos lo que señalaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es que son los efectos de los retiros de los fondos de pensiones. La gente tenía más dinero, aumentó la demanda y justamente ello es lo que se está ajustando ahora. Una fuerte caída de la demanda del consumo a nivel nacional. Y también comentó esto el profesor de macroeconomía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, quien también relaciona esta caída del Producto Interno Bruto, bien digo, con el fenómeno inflacionario, pero advierte que los últimos datos sorpresivos que hemos visto tienen relación con la caída, pero y justamente de lo que estamos hablando ahora, del PIB, de la caída de la actividad. Normalmente la caída del PIB o la menor aceleración, en este caso casi nula, ¿no es cierto?, 0,3, está relacionado con un ajuste del consumo, y eso es lo que se está viendo en los datos. El consumo está cayendo porque el ingreso disponible de la economía está cayendo y porque la inflación no ha cedido. La menor inflación que se está percibiendo tiene que ver con menor actividad. Esa es una trampa que hay que tener mucho cuidado porque hay muchas predicciones de menor inflación para el próximo año. Esa es la advertencia del académico de la Universidad de Chile, justamente, y también eso en materia de actividad, de cómo está la economía en cuanto a su crecimiento y su potencial. Por otra parte, también el Banco Central dio cuenta del informe de cuenta corriente, que podríamos decir en simple, cómo está en cuanto a dinero la billetera nacional, y esto incluye las cuentas de ahorro, tanto de las personas naturales, usted y mía, pero también la de las distintas instituciones. Todo ello sumado en esta cuenta corriente nacional que señala que en sus registros que aumentó y de forma bastante considerable, una cifra que no se veía al menos desde el año 2020, desde diciembre de 2020, un aumento, un déficit que llega a superar los 9.000 millones de dólares y equivale a un 9,9% del Producto Interno Bruto, explicando así, según el Banco Central, por el saldo negativo de la balanza comercial de bienes y servicios, justamente lo que veníamos señalando, de cómo están las cuentas en materia de los productos de los retiros de fondos de pensiones. El economista Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, señala que acumulada de déficit de la cuenta corriente nacional va a ir cayendo en el próximo tiempo, pero que refleja justamente esto que hemos venido señalando, el sobrecalentamiento de la economía impulsado por la demanda y los retiros de los fondos de pensiones. Este déficit paulatinamente se va a ir ajustando y va a ir cayendo, digamos, en forma significativa durante el año 23. Pero claramente esto es un reflejo del fuerte crecimiento que tuvo la demanda interna, fundamentalmente el consumo privado producto de los retiros y de los IFE y del exceso de liquidez que tuvo la economía, sobre todo en la segunda mitad del 2021 y durante alguna parte del 22 también. Así es, entonces a modo de resumen podemos graficar esto diciendo de que la demanda durante el año pasado, como la gente tenía, digamos de alguna manera, mayor poder adquisitivo producto de los retiros de los fondos de pensiones, estaba bastante alta y esa demanda ha ido bajando, el consumo está bajando y con ello también impacta a los distintos sectores de la actividad económica en nuestro país. A ver, y también, junto con esto, durante esta mañana también conocimos lo que el ministro Marcel señalaba, presentaba el Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales, producto que justamente por el retiro de los fondos de pensiones, señalaba Marcel que hay un 20% de pérdida de profundidad del mercado de capitales y por ello es que se necesita, de alguna manera, salir a buscar una inversión principalmente afuera de nuestro país, que lleguen los inversores a nuestro país y en este contexto es que justamente el presidente Gabriel Boric se encuentra en Tailandia, en la cumbre de la PEC y ha señalado entre la búsqueda de inversores que se está haciendo el país y los distintos actores que la canciller Urrejola confirmó que dio cuenta de los avances de estas cartas laterales en el marco del TPP-11 que algunos señalan que puede potenciar la economía de nuestro país, pero además confirmó de que el presidente de China, Xi Jinping, ha invitado al mandatario presidente Gabriel Boric a visitar al gigante asiático para visitar el gigante asiático en una visita formal. Y tal como tú señalabas, Oscar, esperemos que hablen de términos comerciales y derechos humanos. Escuchemos las declaraciones y el resumen que dio la canciller Antonio Urrejola.
En el caso de Australia conversamos sobre el tema del TPP y los mecanismos de solución de controversias, donde existe un acuerdo entre ambos gobiernos sobre la necesidad de fortalecer estos mecanismos de solución de controversias. Con Vietnam ese también fue un tema que planteamos, además de la relación bilateral, y finalmente con el presidente de China se comentó también de la relación bilateral y el presidente de China invitó al presidente Boric a realizar una visita oficial. Bien, ahí está, consignar, Óscar, al cierre, de que durante los últimos días justamente el presidente Gabriel Boric había señalado de que habían ciertas presiones por parte de Estados Unidos y de China que estaban presionando, diciendo de qué lado estás en esta guerra comercial, de parte de Estados Unidos o de China, justamente en todo este contexto. Hay que señalar también, finalmente, de que esperemos de que avancen estas conversaciones en materia económica respecto a lo que pueda suceder con China, ya que hay bastantes, podríamos decir, iniciativas, proyectos por parte de China que podrían potenciar a nuestro país. Óscar. Bueno, ya que todo es culpa de los retiros de los fondos de pensiones, hay que comentar lo que se ha informado por parte de la AFP Modelo. Porque todo esto del déficit de las cuentas corrientes, ¿no es cierto?, el exceso de liquidez que tuvieron los chilenos con los retiros de los fondos de pensiones, pero la AFP Modelo ha anunciado, en línea con lo que han hecho otras AFPs, que va a repartir 10.000 millones de pesos en utilidades. Yo cotizo en esta AFP y yo hoy miro mi cuenta y tengo pérdidas, significativas pérdidas durante este año. La AFP Modelo va a repartir en utilidades, es decir, en ganancias, 10.000 millones de pesos. Y en lo que va del año, ha distribuido esta AFP en particular 41.369.891.160 pesos a sus accionistas. Ya, yo pongo la plata ahí. Yo tengo pérdidas, pero ellos se llevan las utilidades. Entonces, esto me imagino que tendrá también un efecto en la liquidez en los sistemas y contribuirá a la déficit, como dicen los expertos. Aquí tenemos un problema estructural respecto de cómo se administran estas platas, más allá de que la política del Rotator Fondo de Pensiones es una mala política pública y fue un camino corto para enfrentar una crisis tan severa como la que vivimos hace un tiempo atrás. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Noticias, opinión, análisis y todos los puntos de vista. Aquí y ahora. Y a propósito de deudas, hoy día va a comenzar entró en vigencia a partir de hoy el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Rodrigo Cepeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Óscar, muy buenas tardes. Este registro establece una serie de consideraciones. Esto no es solo para hombres, esto es para padres o madres que tengan la responsabilidad de adeudar pensiones de alimentos. ¿Desde cuándo? 3 pagos continuos o 5 discontinuos. Van a entrar automáticamente a un listado denominado Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Quienes no hayan pagado la pensión, estén en este registro, no van a poder renovar documentos como la licencia de conducir o el pasaporte. También se les retendrán pagos, incluso la mitad de un crédito que supere las 50 unidades de fomento. Se le puso pesada la pista a los papitos corazón, Rodrigo. Efectivamente, es a partir de este viernes 18 de noviembre que comienza a funcionar el nuevo Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, un mecanismo legal que busca asegurar el pago de este ítem que por medio de diversas medidas legales. Este listado de padres deudores que quedará a cargo del registro civil fue aprobado por el Congreso luego de las miles de retenciones legislativas al retiro del 10% de los fondos de las AFP, que evidenció la preocupante cantidad de deudas de pensiones de alimentos también. Es así que durante esta jornada, y a propósito de este hito, habló la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien apuntó a la corresponsabilidad de madres y padres. Esto nos permitirá centrarnos en los derechos de los niños y las niñas y de los adolescentes, las familias que necesitan apoyo, y también contribuir a la corresponsabilidad. Madres y padres, todos son responsables de la crianza de los hijos.
Hay que destacar que esta es una iniciativa que fue propuesta, promovida y promulgada por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, quien incluso se manifestó a propósito de esta puesta en marcha del registro y lo hizo mediante su cuenta de Twitter, señalando, entre otras cosas, que a partir de hoy madres e hijos por fin están mejor protegidos. Una declaración no muy distinta de la que planteó durante esta jornada la ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de Piñera, justamente, Carla Rubilar, quien además indicó que el pago de la pensión de alimentos siempre ha sido una obligación. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y llegó el día donde efectivamente entra el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Y los papás, porque en su gran mayoría son papás, que no han cumplido con su deber, porque esto no es un favor, siempre ha sido una obligación, van a tener que pagar. ¿Qué es y cómo funciona el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos? Tras la aprobación de la Ley 21.389, se creó este registro con el objeto de promover el pago de dichas obligaciones. En concreto, la persona que se encuentre en el mencionado listado, que comenzó a regir este 18 de noviembre, podrá verse afectado por varias consecuencias, en su mayoría económicas, como retenciones de pagos o imposibilidad de renovar documentos personales, tal como lo planteó la ex ministra de la Mujer, Isabel Pla. Para evadir el pago de este registro no se puede salir. No van a poder sacar un pasaporte, no van a poder sacar un carnet para manejar, no podrán pedir un crédito ni de consumo ni hipotecario. Si usted quiere ser contratado por un organismo público, para ser contratado va a tener que autorizar que se le descuente el pago de la deuda completa y las cuotas siguientes. ¿Qué información tendrá el registro y quiénes pueden verlos? Los datos estarán disponibles, por cierto, en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que se pueden encontrar en las páginas correspondientes del gobierno y estarán disponibles los datos que mencionamos a continuación: el nombre completo y número de cédula de identidad o documento de identificación, el número de personas alimentarias afectadas, hijos o hijas, el monto actualizado de la deuda y cantidad de cuotas adeudadas, el tribunal de familia que fijó la pensión de alimentos y datos de la cuenta dispuesta para el pago. ¿Será de acceso público? No. Solo podrán consultarlo las personas que tengan interés directo en él, como el mismo deudor, el alimentario, es decir, a quien se le debe la pensión, o su representante legal en caso de que sea menor de edad, los tribunales de familia y entidades afines como notarías, registro civil, etcétera. Siendo este un aspecto que destacó la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara, la diputada del Partido Socialista Ana María Bravo, quien también destacó la importancia y el rol que jugará el tribunal respecto de la aplicación de esta ley. La persona que ingresa al registro de deudores es a solicitud del tribunal y el tribunal ordena dicho registro. Como también aquella persona que se ha puesto al día tiene que hacer la presentación al tribunal para que el tribunal ordene sacarlo de este registro. No cualquier persona va a poder tener acceso a este registro, sino que son personas que tienen un legítimo interés, es decir, los demandantes de pensiones de alimentos o sus representantes. Con respecto al debate político, el proceso legislativo que tomó esta ley desde el punto de vista de su legislación, la diputada del Frente Amplio, Gael Jomans, indicó en conversación con Aquí y Ahora que no existían mayores diferencias que entorpecieran la tramitación de este registro, por lo tanto su discusión fue relativamente expedita. El debate de la legislatura pasada nos permitió avanzar más rápidamente porque existieron acuerdos amplios. Esta es una materia en la que no hay diferencia sustantiva entre los sectores políticos y por lo mismo se logró avanzar rápidamente desde que se ingresó el proyecto. Eso no quita de una mirada integral que hace mucho tiempo que debería haberse avanzado en esta materia y esa es una deuda que tienen las instituciones con ello mismo. ¿Qué consecuencias o medidas se pueden adoptar para asegurar el pago de la pensión adeudada? Entre varias se encuentra, por ejemplo, la retención de la devolución de impuestos, la retención de hasta un 50% de un crédito bancario que pida la persona deudora por 50 UF o más. Si el deudor o deudora vende un vehículo o una propiedad, se puede impedir la inscripción del traspaso si no se pagan los alimentos adeudados o permitir la venta, pero exigir que parte del monto se destine al pago de la deuda. Se le puede también negar la renovación de la licencia de conducir y el pasaporte, la retención de remuneraciones de gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas con transacción bursátil, entre varias otras medidas que se pueden tomar para asegurar así el pago de la pensión de alimentos, Oscar. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones.
Aquí y ahora. Estas son algunas de las noticias que están publicadas en aquiyahora.cl. Tras reunión bilateral en Tailandia, Xi Jinping invita oficialmente al presidente Boric a visitar China en 2023. Y la economía en desaceleración. El Producto Interno Bruto del tercer trimestre marca su menor crecimiento desde el año 2020. Y el ministro de Agricultura reconoce denuncia por tráfico de marihuana en el Parque Nacional La Campana. Estas son algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. Vamos a la sede del Congreso en Santiago. Está hablando el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, tras la reunión de los partidos políticos en torno al acuerdo constituyente. Está corriendo en contra del acuerdo. Y eso exige que en las próximas semanas hagamos un esfuerzo adicional para finalmente llegar a un buen entendimiento que sea bueno para el país. Básicamente lo que hizo el oficialismo fue dar a conocer su propuesta y hubo consultas por parte de los representantes de Chile Vamos, después hubo, podríamos decir, un intercambio de opiniones y se acordó continuar en la sesión. De todas maneras, el detalle va a ser informado una vez que termine la sesión, la reunión. Yo lamentablemente tengo un compromiso en mi región, por tanto me voy a retirar anticipadamente y los llamamos a informar respecto a los detalles de las propuestas y la realización de la próxima reunión son precisamente quienes todavía están conversando arriba. Muchas gracias, que tengan una buena jornada. Ya, se va Álvaro Elizalde porque tiene compromisos en la región del Maule, ha dicho, y desde el punto de vista de las propuestas, lo que se está abordando es la última pata, ¿no?, de la búsqueda de un acuerdo constituyente hacia un nuevo proceso constitucional. Hoy día, desde el oficialismo, han llegado con una propuesta de establecer un órgano electo con 90 personas electas y otras 9 personas que correspondan a escaños reservados para los pueblos originarios. Esa es la propuesta con la que ha llegado durante esta jornada el oficialismo. Se le van a presentar a Chile Vamos, pero como dice Álvaro Elizalde, no está en condiciones de decir si hay un acuerdo respecto de aquello, pero sigue la reunión y esperamos en los próximos minutos estar aquí para poder contarles también los resultados de estas negociaciones que se llevan adelante en la sede del Congreso en Santiago respecto de un acuerdo constitucional. Aquí y ahora, te informamos todo. Vamos a saludar de inmediato a Mariana Caroca. Mariana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay distintas mensajes, señales, énfasis que hacen las autoridades para combatir la delincuencia. Una de ellas son las encerronas. Pero se ha generado toda una disputa por datos, por cifras, porque la Fiscalía ha dicho que el delito de encerrona está en cierta magnitud, mientras que desde el gobierno han salido a desmentir esas cifras, Mariana. Sí, la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Occidente publicó un informe sobre encerronas ocurridas en la región metropolitana, donde alertaron un aumento del 112% en este tipo de delitos. A propósito de esto, han surgido distintas interpretaciones. Lo anterior, dado que dichas cifras no se adecúan con los números que manejan en torno a estos delitos desde el gobierno. Precisamente, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, salió al paso este tema, explicando que la cifra que obtiene Carabineros da cuenta de una forma semanal, pero que también está presente en la plataforma Stop de Carabineros, que es la categoría de robo violento de vehículo. Ahí también señaló que esta categoría enmarca una serie de delitos en los cuales se sustrae un vehículo en forma violenta, mientras que la categoría que presenta el estudio de la zona occidente del Ministerio Público se enfoca en un fenómeno muchísimo más acotado en qué determina y define la encerrona. Por lo tanto, en conclusión, son categorizaciones distintas. Categoría que presenta el estudio de la zona occidente se enfoca en un fenómeno muchísimo más acotado que determina y define como la encerrona. La cifra que da cuenta a Carabineros de Chile es una cifra que engloba una diversidad de delitos. Entonces son categorías distintas.
Desde la oposición, el diputado Álvaro Carter de la Unión Demócrata Independiente, respecto y consultado por este tema, afirmó que aquello demuestra que no hay una buena coordinación entre las policías, el Estado y la Fiscalía. Muestra de que no hay una verdadera coordinación entre las policías, el Estado y también la Fiscalía. Cuando tenemos estas cifras, es claro que el gobierno no puede funcionar solo, tiene que juntarse a la Fiscalía. No solamente tenemos que quedarnos en buenas intenciones, tenemos que avanzar en hechos, porque eso es lo que Chile merece. Hace 10 años esto no sucedía en Chile y hoy nos estamos acostumbrando y normalizando asesinatos de alta connotación. Claramente tenemos que combatir eso, porque el costo después va a ser mucho más alto que el que estamos viendo hoy día. Y en el marco también de materia de seguridad hubo conversaciones esta mañana en La Moneda entre la UDI y la Democracia Cristiana con la ministra del Interior, quien ocupa actualmente el cargo de vicepresidenta de la Nación, Carolina Toa, mientras el presidente Gabriel Boric se encuentra ausente del país. La oposición exigió al gobierno cumplir con una política nacional contra el crimen organizado que, según lo que manifestó el diputado Juan Manuel Fuenzalida, no ha habido un compromiso del Ejecutivo, quienes habían manifestado entregar este documento el 31 de octubre. Ya no hablamos de homicidios, sino que estamos viendo que hoy día tenemos ajusticiamiento en las calles. De hecho, anoche nomás en Estación Central asesinaron a una persona 10 de la noche sin motivo alguno. Y por eso nos parece del todo preocupante que el gobierno no reaccione frente a esta nueva realidad. Alegan de que les rechazamos el presupuesto del Ministerio del Interior. Alegan de que se enchampan algunos proyectos. Nos invitan a dialogar a mesas de trabajo, pero sin embargo, salvo los titulares, no ha pasado nada. Desde la Democracia Cristiana afirmaron que se van a sumar también a esta mesa de trabajo, pese a no estar de acuerdo en cómo se están abordando algunas materias legislativas por parte también del gobierno. El presidente de la Directiva Nacional, Alberto Undurraga, se refirió a las modificaciones para la ley antiterrorista, afirmando que hay que construir acuerdos amplios y que lo que se le ha planteado también a la ministra Carolina Toa es que el trabajo que hay por delante tiene que ser sin vetos de ninguna naturaleza. Y la ley antiterrorista tiene que también estar dentro de esta discusión. Calificó también como preocupante la labor del gobierno en materias relevantes como seguridad y economía. Tanto en materia de seguridad como en materia de crecimiento económico, el gobierno ha tenido un déficit hacia atrás. Sin embargo, con esta convocatoria que hace la ministra Toa a un acuerdo de seguridad, puede ser un punto de inflexión para que nuevamente la seguridad pública vuelva a ser prioridad en Chile, prioridad en las distintas tareas que tenga que hacer no solo el gobierno, sino que también el Parlamento y cada uno de nuestros representantes en las gobernaciones y en los municipios. En cuanto a la labor de las policías, esta jornada también se dio cuenta del plan Centauro, que viene a complementar este plan de reforzamiento policial que fue introducido en mayo. En el marco de este trabajo para recuperar los espacios públicos, se dio también inicio a una ronda masiva a nivel nacional para prevenir la comisión de delitos. Se implementó también un despliegue de cerca de 1.000 carabineros extras al plan cuadrante de la estrategia policial en la región metropolitana, y también habrá un esfuerzo adicional de aumentar cerca de 1.000 hombres al trabajo operativo nacional, Oscar. Muchas gracias, Mariana. Esta tarde continúan las reuniones de la ministra del Interior por este plan de seguridad pública que está elaborando el gobierno. Se reúnen a las 5 de la tarde con la directiva nacional del Partido de la Gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora, deportes. La cuenta regresiva para la inauguración del Mundial de Qatar 2022 ya empezó, y Qatar desde el principio ha sido una sede muy polémica. Polémica por la forma en que logra llegar a convertirse en la sede de la Copa del Mundo, con pagos, con corrupción, con sobornos, que están absolutamente, esto no es especulación, esto está absolutamente investigado, validado, etcétera, etcétera. Y la decisión de última hora es que Qatar se había comprometido a permitir la venta de cerveza en el estadio, en los estadios, pero a última hora cambiaron esto. Mientras tanto, después del partido de Polonia con Chile, donde Polonia ganó por 1-0, los polacos que sí iban al Mundial iban escoltados por F-16 para llegar a Qatar, porque la situación en esa zona del mundo estaba compleja. O sea,
En este contexto se va a jugar el Mundial de Qatar. Sí. Vamos a saludar de inmediato a Marcos Sotomayor en la presentación del Ágora.net. Marcos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes a los auditores y auditoras de Aquí y Ahora. Fíjense que Netflix lanzó hace pocos días, hace pocas semanas, un documental con respecto de la FIFA. Muy oportunamente estuvieron esperando la gente de Netflix para tirarlo justamente previo al Mundial de Qatar, que empieza este domingo con el partido entre la selección local y Ecuador. Y resulta que en ese documental queda clarito, digamos, la manera en que Qatar consiguió esta postulación al Mundial, superando incluso a Estados Unidos, que llevó en aquella oportunidad, en el Congreso de FIFA, cuando se abrieron los sobres y dijeron Qatar va a ser el organizador del Mundial de 2022, estaba Bill Clinton. Bill Clinton estaba en la sala. Y por favor, pongan atención a esa imagen cuando Bill Clinton ve a Blatter abrir el sobre y Blatter dice Qatar. Bill Clinton lo miró y ahí, a partir de ese instante, de esa mirada, todos nos dimos cuenta que Estados Unidos iba a ir tras la FIFA. Tras la FIFA, porque fue una cuestión realmente que sorprendió a medio mundo. Y cuando digo medio mundo, a lo mejor me quedo corto. Sorprendió a casi todo el mundo, excepto los cataríes, quienes hicieron un lobby excepcional, extraordinario. No solamente colocando sobres de dinero en los respectivos presidentes de federaciones, sino que además haciendo negocios transversales con los diferentes gobiernos. Ejemplo, en ese momento el presidente de la UEFA, que es la Unión Europea de Fútbol, era Michel Platini, el ex ídolo y capitán de la selección de Francia. A Platini lo llama el presidente, en ese entonces de Francia, Sarkozy, y le dice, esto lo dijo Platini, no es un invento nuestro, ni de Oscar, ni nada, lo dijo Platini. Están las imágenes. Está claro, ahí está, frente a la cámara, Platini dice, me llama el presidente de la República y me dice, por el bien de Francia, concédele el voto a Qatar. Platini dijo, frente a eso, yo, listo, ya tenía decidido mi voto, arrastró otros votos también de la Federación Europea, de la UEFA. ¿Y por qué? Claro, después nos enteramos que Francia le vendió no sé cuántos aviones de guerra a Qatar, semanas después, y además uno de los grandes financistas y empresarios cataríes, estos empresarios estamos hablando de billonarios, no estamos hablando de quien tiene 100 lucas, no, aquí estamos hablando de cifras que uno realmente desconoce que existen incluso. Compró el Paris Saint-Germain. ¿Cuánta plata metió Qatar en la compra del Paris Saint-Germain en puestos, de fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, le dio a los franceses? Entonces, ese nivel de lobby fue el que hizo Qatar. Además, evidentemente, gas, petróleo y una serie de prebendas a muchos países y a muchas federaciones. Oye, y esto hay que recordar una cosa que es bien importante. Los entresijos de la FIFA se llama el documental Así de es. Netflix. También lo vi durante estos... Uno se apasiona, sí, lo ve y de uno una, lo sigue, sí, porque es un documental. Pero además esta Copa de Qatar, que siempre fue el 2022, vino la pandemia, en fin, pero además implicaba jugar en junio, a 40 grados de temperatura. Así es. A la sombra. Como había una canción así, a 40 grados. Sí, pero esto era con... a ver, y esto nadie lo entendía tampoco. Finalmente, hoy día se va a jugar en noviembre, donde las temperaturas son más amigables, pero todo daba cuenta de que era imposible que el Mundial se jugara en Qatar. También por historia futbolística. ¿Qué aporta Qatar desde el punto de historia futbolística? También, o sea, a ver, ¿cuáles los estadios? No habían estadios. No había estadios. A diferencia de Estados Unidos, que estaba consolidado también desde el punto de vista de la estructura deportiva para recibir la Copa del Mundo. O sea, el documental es excelente y habla no solamente de esto, habla de otros capítulos oscuros, y ahí está Harold Magny-Nichols, también comenta esto. Y también visitó Qatar, y también dio un informe negativo respecto de que Qatar no era el lugar para jugar la Copa del Mundo. Buen punto, Oscar, porque aquí Harold no es santo de mi devoción, pero uno tiene que ser justo al momento de evaluar la gestión de Harold acá a nivel local y también en la FIFA. Harold se opuso y puso como última alternativa a Qatar, como última alternativa. Y esto le significó, bueno, el error de pedir en Qatar trabajo para su cuñado, me parece que era, o su, no sé, alguien familiar directo, su sobrino. Bueno, eso hecho de andar buscando hacer lobby para colocar a un pariente directo en una academia de tenis dirigida por los cataríes, pues evidentemente en Qatar, eso le costó la salida a la FIFA, pero ayudado porque él dijo, no se puede realizar un mundial acá, no están dadas las condiciones. Ahora, ojo, estamos hablando de condiciones estrictamente materiales, de infraestructura, de conectividad. Los cataríes resolvieron todo eso, hicieron un metro que te conecta a todos los estadios,
Estadios que tienen además aire acondicionado en tu asiento, no vaya a sufrir calor, techos retráctiles y todo aquello. Ya, eso es una pata de la ecuación. La otra tiene que ver con un tema social, cultural y religioso en Qatar. Y ahí yo no me meto, te prometo, porque, mira, hay un dicho muy sabio, Oscar, que dice: a donde fueres, haz lo que vieres. Si a mí me invitan a una casa del vecino, ¿verdad?, que tiene y yo voy a comer a la casa, a comer un asado, a compartir con ellos, yo evidentemente tengo que respetar las normas del dueño de casa. Eso para mí es sine qua non. O sea, que se venda o no se venda cerveza, que sean tolerantes desde un punto de vista religioso o no lo sean, que censuren a los medios de prensa, etcétera, etcétera. Esa es una cuestión que todos lo sabemos. Y lamentablemente, si nosotros estamos dispuestos a ir, las selecciones y los hinchas tienen que respetar las costumbres locales. O sea, hay que respetar porque viven en una sociedad que tiene ciertas estructuras, y es una sociedad que tiene, además es un reino, Qatar. Sí, claro. Sí, no es una democracia, no tiene presidente, no, es una forma distinta de vida. Y entre otras cosas hay todo un tema con la liberación homosexual en Qatar, y le han dicho, está prohibido cualquier alusión, arcoíris, porque la sociedad catarí funciona de una manera distinta. Entonces alguien decía, con mucha razón, ¿no? Dinamarca quería llevar unos mensajes con el tema de derechos humanos, que me parece muy bien. Pero planteaban a alguien, mira, si tú quieres de verdad defender el tema de los derechos humanos, tienes que rechazar ir. Exacto. Porque esas son las condiciones ahí. Yo recuerdo en Rusia. ¿Te acuerdas de Rusia? Sí, claro. Chile, que tenían que venir a jugar a Chile. Y los rusos no vinieron porque estaba en plena dictadura y dijeron, no vamos a ir, no vamos a... Perdieron puntos y todo lo que tú quieras. No, perdieron ir al Mundial de Alemania. Además, o sea, ese nivel de protesta es la que uno dice que tiene que respetar. Ya, vamos a lo que viene en materia de programación el domingo, porque el domingo parte a las 10 de la mañana, hora chilena, ¿no es cierto? Por ahí está la inauguración. Chile juega ese domingo con Eslovaquia. Ya, pero hablemos en serio. Previo al partido, pero bueno, no me hablemos en serio. Hablemos en serio. Yo manejo la programación de los partidos amistosos, por favor. No, espérate, un pequeño inciso antes de cambiar de tema. El tema de lo que pasó en Qatar antes de la construcción de los estadios y la violación de los derechos humanos, eso sí es grave. Y ahí, independiente que sea un país musulmán, católico, los derechos humanos son universales. Donde se ve alcohol o no se ve alcohol, eso es otra harina de otro costal, pero acá hubo un costo de vida impresionante para montar esta infraestructura que un país no lo tenía. Así de simple. Cientos de personas muertas por la construcción de... Es que hay cifras ahí que no están consolidadas. Entonces, algunos hablan de 3.000 personas, otros hablan de 100, y los cataríes hablan de 3. Bueno, escuchemos a Manuel Pellegrini. ¿Por qué Pellegrini? Porque Pellegrini se refirió precisamente a los equipos favoritos. Y yo comparto con él, ¿eh? Fíjate, los que da como favoritos, yo creo que sí. Uno de estos dos va a estar peleando la final. Escuchemos a Manuel Pellegrini, que está de ¿No? ¿No lo tenemos? ¿Lo tenemos? Y se lo había enviado a... Ya lo vamos a tener. Ya lo vamos a tener. Pero mientras, a propósito del partido inaugural, que es el domingo, entre Qatar y Ecuador, ¿no es cierto? Que sin Byron Castillo. Sin Byron, que no hay finalmente. O sea, Chile tenía la razón. Si lo peor de todo esto es que Chile tenía la razón. Bueno, había una denuncia de un periodista deportivo que está en Qatar y que denunciaba el amaño de ese partido, y que los cataríes estaban poniendo plata para que Ecuador perdiera y se dejara perder en la inauguración del Mundial, ni más ni menos. Lo que pasa, Oscar, que está tan enrarecido el ambiente en torno del Mundial, producto de la visión occidental que tenemos de la sociedad catarí y producto del soborno que pagó este país para llevarse el Mundial, que ahora es una especie de olla a presión donde cabe todo tipo de especulación, denuncias reales, falsas, imaginarias, fake news, lo que quieras. Entonces que a mí me digan, no, un periodista tiene pruebas de que los cataríes van a sobornar a... O sea, yo no, perdóname, no le doy mucho valor a esa información. ¿Te das cuenta, no? Porque ya, digamos las cosas como son. Si los cataríes van a sobornaron a medio mundo para entregar, lo harían de manera más piola, creo yo, ¿verdad? No estarían anunciándolo a los cuatro vientos con respecto de... Y en términos de selección deportiva, Ecuador es superior a Qatar, ¿o no? No, claramente. O nos tenemos que esperar que efectivamente es la sorpresa de Qatar. No, Oscar, nosotros jugamos con Qatar hace poco. Fuimos el único país que le hemos podido hacer goles. Ya. Esta selección... Tú sabes que no le hace goles ni al arcoíris, pero sí le marcó 2 goles a Qatar en ese empate. Es una selección muy menor, porque Chile venía de jugar con el país también musulmán, Marruecos. Marruecos es de África, obviamente, del norte de África, pero que son más o menos primos hermanos con los cataríes. Con los marroquíes nos dieron un baile a toda orquesta. Y después fuimos a jugar con Qatar, y no, Chile tendría que haberle hecho por lo menos 4 o 5.
Entonces, una selección muy menor, muy inferior desde un punto de vista de la jerarquía futbolística. ¿Sabes dónde hubo buenas noticias ayer? En La Pintana, porque jugamos contra Brasil. ¿Lo tenemos? Ya. Bueno, hablamos, entonces escuchemos a Pellegrini con respecto de esto a las... porque los calendarios. Sí, a los calendarios, a la calendarización de los torneos en Sudamérica y en Europa, porque no nos olvidemos, el Betis viene de perder mal 2 partidos, 4-0 frente a River, 5-0 frente a Colo-Colo, y este domingo además va a jugar el partido en el estadio de Sausalito de Viña del Mar, nuevamente con Colo-Colo. Entonces, desde España le están pidiendo a Pellegrini, por favor, tomen en serio esto, bueno, es llegar e ir a pasear a Sudamérica y llevarse sendas goleadas. Hasta el momento son 2 goleadas que se ha recibido el equipo sevillano. Bueno, vamos con Manuel Pellegrini con respecto a este tema. Las temporadas son distintas en América que en Europa. Yo creo que todos los jugadores que juegan en Europa van a llegar apenas con 3 meses de competencia, así que van a llegar 100% físicamente y futbolísticamente en su mejor momento para jugar el Mundial. El problema, ¿cierto?, son las temporadas en Europa que cambian mucho y a lo mejor las ligas se pueden ver afectadas por la etapa premundial. Siempre había mucho rumor de que los jugadores se cuidaban, cosa que a mí no me consta, pero siempre hay una parte psicológica y posteriormente al Mundial siempre hay un declive psicológico y físico y que va a repercutir seguramente el comienzo de todas las temporadas en Europa. Efectivamente, porque otro detalle, entre comillas detalle, de este Mundial de Qatar es que interrumpió las ligas de los principales países. De los principales países estamos hablando del hemisferio norte, que tienen un calendario entre mayo de un año y mayo del otro. O habitualmente empiezan en el segundo semestre, en junio, julio, por ahí. Pero los campeonatos habitualmente terminan en mayo en Europa y ahí se jugaban los mundiales. Por eso nosotros, el Mundial de Chile empezó el último día de mayo, el 30, o en junio empiezan y terminan en julio. Acá se alteró todo el calendario mundial. No, si el lobby fue maravilloso, se pasaron, ¿eh? Alteró todo el calendario mundial y por eso decía Manuel Pellegrini, claro, en Europa van a ser más, se va a sentir más porque en Sudamérica nosotros terminamos el campeonato a fin de año. Lo terminó Argentina, lo terminamos Brasil, lo terminamos nosotros, terminamos todos los países, los que van y los que no van al Mundial. Entonces es una complicación más para... la de realización o más bien para el tipo de espectáculo que vamos a ver. Hay muchos jugadores lesionados, Sadio Mané, el gran jugador de Senegal, lamentablemente no va a llegar, definitivamente no llega. Hoy se supo que ya lo trataron de apurar, lo iban a llevar incluso para que jugara el tercer partido, pero no, dijeron, ¿saben qué? Es imposible. Bueno, esas son las consecuencias de este tipo de calendarización. Y muy rapidito, ayer Chile le ganó 3-0 a Brasil, es La Pintana, con 2 goles de el chico Norambuena, de Unión Española, y otro de Fuentealba, Jason Fuentealba, de Santiago Wander, me parece que es el chico que marcó el gol de tiro libre. Lo concreto es que se vio muy bien la selección del Pato Ormazábal y ganarle 3-0 a Brasil, Oscar, en la categoría que sea. No, ¿verdad? Es cualquier cosa. Brasil, pues sí, Brasil, de chiquititos que favorito. Yo tengo 2 favoritos para ganar el Mundial, ¿ya? Que son Francia y Brasil. Brasil por... latinoamericanista. Ojalá le vaya bien también a Argentina, a Ecuador, ojalá le vaya bien a todos. Brasil siempre es candidato. Ecuador sin Castillo, sí. Sin Castillo, porque no es ecuatoriano. No es ecuatoriano. Oye, tú dices, no, ahí yo tengo que asesorarme por mi experto personal, que es mi hijo Vicente. Él me imagino que Portugal va, ¿o no? Sí, pues. Ya. Él va a decirme Cristiano Ronaldo. Pero vamos a ver. Hablemos el lunes, pues. Sí, pues el lunes. Hablemos el lunes cómo fue la inauguración y los resultados en la cancha. Y si gana Qatar, ahí vamos a hacer todas las especulaciones habidas y por haber con toda certeza. Una inauguración que habían invitado a Rod Stewart, habían invitado a Dua Lipa, habían invitado a Shakira y los 3, como dijo Oscar, esa es la manera de boicotear. Dijeron, no, señor, nosotros no cantamos en la inauguración. No, ¿tampoco? Tampoco. Se bajó. Marcos Sotomayor, en la presentación de los deportes, elagora.net. Muy buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Llegamos al cierre en esta edición central de Noticias Aquí y Ahora. Muchas gracias por informarse con nosotros a través de las 51 estaciones de Inicia Radio, Radio Corporación, también a través de la televisión abierta en el país, en el 670 de BTR, en el 15.2, el 15.3 y también en el 38.2 en Punta Arenas. Son 51 estaciones que se han unido en todo el territorio nacional para revisar lo más importante en materia informativa. El equipo de Veritas Capítura Aquí y Ahora sigue trabajando
Recuerde que todas nuestras noticias están disponibles en aquiyahora.cl. En cualquier momento, la noticia de último minuto. Hasta pronto. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capital.